Sara el conferenciante, todo está bien. Bueno, señalaros también que hoy inauguramos el quinto ciclo Inforuba en nuestra facultad. A Olga la conocimos personalmente pues, en la graduación del año pasado de los alumnos de periodismo. Nos enganchó completamente su conferencia, tanto a Virginia como a mí, que estábamos allí, dijimos hay que invitarla para que venga a nuestro ciclo Inforuba y este año era nuestra primera intención, nuestra primera invitada, así que estamos felices de que sea ella la que inaugure este quinto ciclo de conferencias Inforuba. Daros las gracias a vosotros, por supuesto a nuestra conferenciante, Alba Rodríguez, y Virginia va a hacer una presentación un poquito más formal porque os va a contar acerca de su biografía. Buenos días a todos. Como acaba de decir Salomeo, ya arranca una nueva edición del ciclo Inforuba y contamos con Olga Rodríguez, que es una periodista especializada en información internacional. Olga Rodríguez ha trabajado en prensa escrita, en medios digitales, en radio, en televisión. En concreto ha trabajado en la cadena SER, en Cuatro, en CN Plus y ha colaborado en Público, en Radio Nacional de España y en Periodismo Humano. En la actualidad escribe para el diario.es, La Marea y Tinta Libre, entre otros medios de comunicación. En el 2003 cubrió desde Bagdad la guerra de Irak y fue testigo directo del ataque que acabó con la vida de José Couso. Y además ha sido corresponsal en Afganistán, en Líbano, en territorios palestinos ocupados, en Siria, Yemen, Libia, Egipto, desde donde cubrió además las revueltas árabes del 2011. Olga Rodríguez además es autora de varios libros en los que deja reflejo de su experiencia profesional como periodista, como es en El hombre mojado no teme la lluvia, Voces de Oriente Medio y Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe. Y a su vez cuenta con numerosos galardones a su trayectoria periodística, como el premio Turia 2003 a la mejor cobertura informativa por su trabajo desde Bagdad, al premio Ortega y Gasset Colectivo, tiene también el premio Pluma de la Paz 2005 y es premio Club Internacional de la Prensa de 2007 por sus trabajos sobre desde Gaza y sobre la ciudad Faro. Y hoy está aquí con nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras para hablarnos de un periodismo diferente, un periodismo al servicio de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias por ser tanta gente. Estoy un poco afónica porque en los últimos días he tenido mucho trabajo y muchas charlas y me he cogido un catarrillo, así que espero intentar proyectar lo suficientemente la voz para llegar a las filas del final. No quiero hablar mucho porque a mí sí que me interesaría, como periodista además, que luego tengamos pues una charla y haya preguntas y haya reflexiones y conversemos todos y todas sobre la situación del periodismo actual y sobre cómo vemos lo que podemos hacer. Yo creo que estamos en un momento muy interesante, terriblemente dramático desde el punto de vista profesional. No hace falta que yo os lo diga, la situación laboral en el periodismo es dramática. Siempre ha sido difícil encontrar trabajo como periodista. Cuando yo nací en 1975 y no era fácil para los de mi generación encontrar un hueco en un medio de comunicación. Y además teníamos, de alguna manera, una desventaja con respecto a ahora, que es que solo podíamos expresarnos e informar si nos contrataba un medio de comunicación. Esto que ahora suena muy real, es una realidad que vivimos durante muchos años. Yo muy a menudo me pregunto cómo habría sido mi carrera profesional o incluso la historia de este país si los periodistas hubiéramos tenido acceso a las redes sociales y a Internet en una época en la que aún no podíamos manejarnos con Internet porque no existía. Para que os hagáis una idea, yo empecé a finales de los 90 trabajando en la cadena SER y el primer ordenador con Internet llegó en el año 2000 y solo había un ordenador para toda la redacción. Imaginaros, había auténticas peleas para poder acceder a él. Y hasta 2001, a mediados de 2001, creo que no nos instalaron Internet en buena parte de los ordenadores. Cubrí la guerra de Irak en 2003, o antes Afganistán, o la intifada palestina, sin tener acceso desde aquellos países a Internet. Es decir, por ejemplo, en Irak, en 2003 estuve más de 3 meses seguidos cubriendo toda la fase de bombardeos y la posterior ocupación. En todo
ver Internet, porque no teníamos acceso a Internet allí, porque todavía la tecnología nos impedía poder llevar Internet con nosotros y tener acceso a Internet en cualquier sitio. Es decir, yo me enteré a posteriori de muchas de las cosas que se dijeron sobre la guerra de Irak, porque yo solo estaba viendo una parte de la realidad, que era la parte de la sociedad bagdadí, en ese caso, cómo sufría la guerra, los bombardeos y la ocupación. Por lo tanto, aunque estamos en una época muy dura, con una gran precariedad, al mismo tiempo, al menos desde el punto de vista de la libertad de expresión y de información, vosotros vais a contar con una ventaja, que es que siempre podréis expresaros a través de las redes sociales y vuestros blogs. Y eso, que parece baladí, no lo es, porque muy a menudo, a lo largo de vuestra futura carrera profesional, si podéis dedicaros a esta maravillosa y dura profesión, vais a sentir la necesidad de decir cosas que no vais a poder decir a través de los medios de comunicación en los que trabajáis. Y que además, si podéis decirlas a través de otras vías, incluso eso os va a dar fuerza para poder seguir trabajando en esos medios de comunicación. Y luego explicaré ejemplos de por qué digo esto. Estamos en unos momentos en los que estamos viendo cómo en este país la corrupción ha condicionado y marcado parte de la política de los últimos años. Y esta es una etapa histórica que se va a estudiar en el futuro, y digo esto porque los periodistas somos los historiadores del presente, y los historiadores del futuro echarán mano de las hemerotecas y de las grabaciones de los informativos de televisión y radio para poder recabar información sobre esta etapa histórica. Pues bien, digo que es un momento muy marcado por el crecimiento de la corrupción, por el crecimiento de la desigualdad, por el crecimiento del desempleo, que tanto os va a afectar, y por el crecimiento de la pobreza. Y a ello han contribuido un cierto poder político, un cierto poder empresarial, un cierto poder financiero y un cierto poder periodístico. El periodismo se llama cuarto poder por algo. Y yo creo que aquí el periodismo tendría que entonar un gran mea culpa, porque demasiado a menudo ha habido periodistas que se han dejado querer por el poder político o el poder económico y que han decidido venderse a cambio de, bueno, pues de formar parte de una élite o de creer que forman parte de una élite, acompañando a esos poderes que en algunos casos han sido responsables de esta catástrofe que ahora estamos viviendo desde el punto de vista político, social y económico. A cambio de invitaciones de cenas y comidas y a fiestas, y a cambio de amiguismos y de palmaditas en la espalda, el periodismo, un cierto periodismo, se ha dejado querer, y desde mi punto de vista ha sido cómplice de muchos desmanes que han ocurrido en este país en los últimos años, y que han llevado a que haya algunas estructuras de poder auténticamente podridas. Y estamos en un momento en el que hay sectores de la sociedad que se están dando cuenta de que hay que reaccionar para recuperar la democracia. Y del mismo modo, yo creo que tiene que haber en el periodismo, y ahí vosotros y vosotras podéis jugar un papel fundamental, un sector importante del periodismo tiene que reaccionar y darse cuenta de que también tiene que recuperar el periodismo, que se ha perdido. Se ha perdido muy a menudo, pues dejándose deslumbrar por el éxito, y lamentablemente demasiado a menudo el éxito ha justificado la degradación moral en muchos campos, y el periodismo, insisto, no se ha librado de ello. La información es un servicio público siempre, aunque sea difundida por medios de comunicación privados. ¿Por qué? Porque la información es un derecho fundamental y está contemplada como tal en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en todas las constituciones de los países libres y democráticos. Es decir, lo que tenemos entre manos, la herramienta con la que vais a trabajar, y trabajáis ya, es un derecho fundamental de las sociedades libres y democráticas. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Por eso, además de reivindicar nuestros derechos laborales, salarios dignos, condiciones de trabajo dignas, convenios que nos protejan
en las empresas como trabajadores con unos derechos laborales fundamentales, tenemos también la obligación moral de exigir que esos mismos convenios se encarguen de proteger la calidad de la información. Porque no hacemos churros ni hacemos zapatos. La información no es una mercancía sin más y no puede ser concebida como tal. Es un derecho fundamental, un servicio público siempre. Y por eso nuestra profesión está cargada de responsabilidad y por eso a través de nuestra profesión escribimos algunos de los renglones de la historia y de nuestro presente. En los últimos años el periodismo ha sufrido una degradación terrible, no solo aquí, sino en todo el planeta. Y en concreto me voy a centrar en el mundo occidental porque es ese área del planeta con la que tenemos más similitudes. Dice David Simon, que fue un gran periodista estadounidense, reconvertido en un excelente guionista de series de televisión maravillosas, como por ejemplo The Wire, que no sé si la habéis visto, la quinta temporada está dedicada al periodismo y es excelente, pues dice que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por el momento en el que los medios de comunicación salen a bolsa o, por decirlo de otro modo, por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación. Evidentemente los medios de comunicación siempre han tenido su línea editorial, sus intereses políticos y sus intereses empresariales, y han estado siempre marcados por el poder que puede jugar en ellos grandes empresas que pagan publicidad en ellos y que por lo tanto tienen capacidad para influir de alguna manera. Eso es así, es un hecho. Pero en el momento en el que el poder financiero entra en los medios, la falta de independencia se agrava profundamente. En un momento, ¿por qué? Porque estamos en un momento además en el que ese poder financiero es en parte responsable de esto que llaman crisis, ¿no? Que algunos podemos concluir que es en realidad una estafa, porque en estos momentos con nuestro dinero estamos rescatando a los bancos que han sido los que de alguna manera contrajeron unas deudas tremendas que ahora estamos pagando entre todos, mientras que si nosotros no llegamos a fin de mes nos echan de nuestra casa a la primera. Entonces, ese poder financiero que se ha saltado reglas fundamentales, reglas del modelo incluso económico, incluso del modelo económico actual, es el mismo que está presente en buena parte de los grandes medios de comunicación. Esto que en Estados Unidos comienza a pasar en los años 90, en España empieza a pasar ya en este siglo. ¿Y cuáles son las consecuencias? En primer lugar, en buena parte de los casos, los directivos de los medios de comunicación dejan de ser periodistas y pasan a ser empresarios o gerentes que desprecian el periodismo y que no lo conciben como un servicio público y no conciben la información como un derecho fundamental. Y que además plantean estructuras y un funcionamiento de trabajo que consiste en buscar el máximo beneficio económico en el menor plazo de tiempo posible, sin importar en absoluto la calidad de la información. Y el periodismo puede ser rentable, os aseguro que puede ser rentable. José María Calaf, una colega de profesión, siempre pone como ejemplo que pues, ha habido reportajes maravillosos de Informe Semanal, cuando Informe Semanal se invertía dinero en él, que han sido en algunos casos lo más visto de la semana, porque fueron promocionados, fueron puestos en prime time, fueron bien anunciados y fueron cuidados. Es decir, la información, si se divulga bien, si no se hace un peñazo aburrido, si se hace de forma pedagógica y con carácter divulgativo, pues puede llegar a mucha gente porque a la gente le interesa saber qué ocurre en el mundo y qué ocurre a su alrededor. Así que esa excusa de que es que la gente lo que quiere es basura es una excusa, desde mi punto de vista, falsa. Porque además, yo recuerdo cuando trabajaba en la tele, antes de irme, cuando nos reuníamos por la mañana para decir los contenidos de la escaleta de los informativos, había siempre algún editor que decía: no, eso no lo damos porque eso aburre a la gente, cambian de canal. Cuando en realidad no sabemos, porque a día de hoy no se ha hallado cuál es la cuadratura del círculo de la audiencia. Es decir, si supiéramos, si tuviéramos garantías de qué es lo que da audiencia y qué es lo que no da audiencia, habríamos hallado la cuadratura del círculo y todas las teles tendrían grandes beneficios siempre y acertarían con la
Pero lo cierto es que no es así. Y hay muchas veces que se apuesta por información basura o por entretenimiento en el mejor de los casos y eso no da audiencia. Y que sin embargo ofreces información de calidad y da audiencia. Así que eso para empezar es muy relativo. Por otro lado, los periodistas tenemos la responsabilidad de apostar por esa información de calidad. Cuando digo apostar es por, y esto los estadounidenses lo hacen muy bien en la tele, que son los grandes padres de la televisión, por promocionar los grandes reportajes de investigación periodística, con grandes anuncios de promoción a lo largo de toda la semana, anunciando que el próximo sábado a tal hora se va a informar de esto y que hemos estado investigándolo durante tanto tiempo. Por darle espacio, por invertir y destinar un grupo de periodistas para que investiguen sobre un caso de corrupción determinado, etc. Pero para eso hace falta voluntad. Pues bien, como decía David Simon, cuando entra el poder financiero se decide que no se apuesta por todo eso, se busca el máximo beneficio económico en el menor tiempo de plazo posible. ¿Y eso qué significa? En muchos casos se van fuera de los periodistas que están al mando de los medios de comunicación. Por supuesto hay un desmantelamiento de las redacciones con grandes expedientes de regulación de empleo. En muchos casos se echa a la gente más experimentada, formada y a los más pesados. Para ser un buen periodista hay que ser pesado. Tú vas al despacho del editor y dices, oye, que mira, hay esta información. En el año 2007, cuando algunos tratábamos de informar ya sobre el drama de los desahucios, del que aún no se hablaba y era una realidad continua, ¿no? Y cotidiana en nuestra sociedad, pues llamabas al despacho. Oye, mira, que hoy han vuelto a echar a esta familia de su casa. Y eso no interesa, eso no sé qué, es que Rajoy tiene hipo hoy y hay que darlo, ¿no? Por ejemplo. Bien, pues nuestra obligación como periodistas es al día siguiente volver a llamar y volver a insistir y hacer esa historia atractiva al editor hasta que consigamos un espacio en ese informativo y eso salga. O sea, a veces es muy duro, pero es como los periodistas consiguen incluir en las parrillas informativas cuestiones que en un primer momento no interesaban y que en muchos casos luego se han convertido en tema de información continua y diaria en los medios de comunicación. No es el caso de los desahucios. Esos periodistas experimentados, esos periodistas que entienden el periodismo como una responsabilidad moral, en muchos casos fueron expulsados. Y se contrató a nuevos periodistas por salarios muy inferiores a los anteriores para confeccionar y tener redacciones serviles. Porque si tú tienes un contrato precario y tienes un sueldo precario y sabes que tu puesto de trabajo pende de un hilo y no tienes la protección fundamental a través de convenios de trabajo en las empresas de trabajo, pues sabes que si rechistas te vas a la calle. Y eso no repercute solo sobre la calidad de la información y del periodismo, repercute y tiene consecuencias políticas también y sociales en toda la sociedad. Porque si tenemos redacciones serviles, si tenemos redacciones precarias y serviles, no vamos a tener un periodismo de calidad. Y sin un periodismo de calidad vamos a tener una sociedad peor informada, que va a haber a diario informativos donde a lo mejor no se está yendo a la raíz de las cosas que están pasando en un momento tan dramático como este. Por eso yo siempre digo, cuando doy charlas en las universidades, a la gente siempre recomiendo en primer lugar que no tengáis nunca una hipoteca. Para ser libres, tenemos que ser libres para hacer esta profesión. No podemos estar atados, no podemos tener servidumbres. Y una hipoteca es una servidumbre, y más a día de hoy. Para ser lo más libres posibles, tenemos que no tener miedo. Y para no tener miedo, tenemos que no tener ataduras o tener las menores ataduras posibles en el plano económico para atrevernos a denunciar una realidad que muy a menudo hay demasiados poderes que quieren intentar ocultarla. En el momento en el que se produce este cambio dramático en el periodismo, una de las principales áreas de información que antes se ve afectada es la información internacional. Yo siempre he estado especializada en información internacional, he trabajado durante años en Oriente Medio y he vivido los dos periodismos. Todavía pillé una etapa anterior en la que, y
iba a Oriente Medio y estaba 4 meses cubriendo una situación, un conflicto bélico o una noticia determinada, y por lo tanto tenía tiempo suficiente para conocer una realidad, para contrastarla, para tener fuentes de información y contrastar lo que me dicen, y para palpar lo que está pasando, sin necesidad de tener que repetir lo que leo del teletipo. Eso, que pude hacerlo durante unos años, en el momento en el que el medio en el que yo trabajaba, que era un medio del Grupo Prisa, entró Poder Financiero y cambió todo, absolutamente todo, una de las primeras consecuencias fue que los enviados especiales dejamos de viajar de esta manera. Y de repente se apostó porque los enviados especiales, en buena parte de los casos, salvo excepciones, fuéramos a cubrir una realidad estando en un país determinado cubriendo esa realidad 2 o 3 días. A mí me llegó a pasar, luego trabajando en la tele, de llegar a Yemen y en el aeropuerto de Sanaa, recién aterrizar, me pidieran ya un directo para entrar en la tele. ¿Qué queréis que cuente? Lo mismo que puedo contar desde Madrid. Yo no he venido a Yemen a jugarme la vida para esto, he venido aquí para hacer periodismo, sinceramente. Pero se apuesta más por aparentar que se informa que por informar. Nos ahorramos unas pelillas, tenemos al enviado especial solo 3 días en un sitio, queda muy bien porque decimos, tenemos a nuestro enviado especial en no sé dónde, y aparece ahí la mosca, Olga Rodríguez, Bagdad, y tú no has podido ver absolutamente nada, pero oye, queda muy bonito y que parece que hay un despliegue tremendo. Se dice que no hay dinero, esa es la excusa que se pone. Mentira, hay dinero. Hay directivos en este país que cobran 11 millones de euros al año, esto es un hecho y está publicado. Lo que no hay es voluntad. El dinero se decide invertir en otras cosas. No hay voluntad desde algunos medios de comunicación o buena parte de los medios de comunicación grandes y convencionales, no hay voluntad de apostar por información de calidad. Hay otras prioridades. En buena parte de los casos esto se debe también a que esos medios, al igual que hubo una burbuja inmobiliaria, hubo una burbuja periodística. Hubo muchos medios de comunicación que se dedicaron a comprar más medios de comunicación y a invertir y a salir en bolsa y tal, no sé qué, y eso supuso que contrajeron un gran endeudamiento. Ha habido grupos empresariales que han tenido una deuda de más de 5.000 millones de euros. ¿Esto qué significa? Que tienen que llevarse muy bien con los bancos y tenerles muy contentos, porque si no los bancos, de momento no les han desahuciado, no les desahucian como a nosotros si no pagamos la casa, pero tienen que llevarse bien con los bancos y tenerles contentos. ¿Qué significa eso? Un servilismo informativo. Bien, en lo que respecta a la información internacional, como decía, ocurre esto. Y a nivel internacional ocurrió también, a finales de los años 90, grandes medios de comunicación internacionales ven cómo se desmantelan sus redes de corresponsales. El Boston Globe, que es el diario más importante de Massachusetts, pues cerró toda su red de corresponsalías cuando uno de sus puntos que más prestigio les otorgaba era precisamente ese, la información internacional. Y se optó a partir de ese momento por freelance, a los que no se les paga ni un seguro de vida, ni un contrato, ni dietas, salen más baratos y en muchos casos no les importa la calidad de la información que ese freelance ofrezca. Les da igual con decir tenemos una persona en tal sitio, ya basta. Y eso es un desprecio, un pisoteo a la información de calidad. A partir de ese momento se decide que la información internacional se puede despachar tirando de las 2 grandes agencias de noticias de información internacional, que son Reuters y AP, Associated Press, que hacen una información, por o peor, dependiendo del caso, pero que si solo informamos a través de esas 2 grandes agencias de noticias, estamos limitando la pluralidad de miradas. Y esas 2 grandes agencias de noticias están decidiendo de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y esto puede llegar a ser un poco orwelliano en referencia al libro 1984 de Orwell, porque esto nos conduce a la uniformidad de la información. Y esto explica por qué muchas veces hacemos zapping y vemos los mismos planos e imágenes de una noticia, ¿no? Sobre Palestina, sobre lo que sea. Porque es que hay un solo cámara que están viendo a todos los medios de comunicación del mundo esas imágenes. Y hay un solo redactor que está enviando a todas las redacciones del mundo un teletipo contando qué pasa en Palestina o contando qué pasa en Irak. Y yo desde Madrid tengo que fiarme de lo que dice ese teletipo, que puede ser verdad o no. Y a veces está bien
esto es muy preocupante y muy poco democrático, muy poco plural. Y esto es muy difícil desafiar el pensamiento dominante cuando ocurre esto. Y si tú vas a un lugar y te envían y estás solo 3 o 4 días, no tienes tiempo suficiente para contrastar esa información de los teletipos, o peor aún, la información institucional, porque cada vez más también cubrimos la información internacional a base con las notas de prensa que nos envían las instituciones, los bandos militares involucrados en un conflicto o los gobiernos involucrados en un conflicto determinado. Lo que nos envían en buena parte de los casos es propaganda y no información. Y nos vemos obligados y limitados a contar la realidad con un periodismo de declaraciones que consiste en fulanito dice esto y menganito esto. El bando A dice no sé qué y el bando B lo niega, ¿no? Y esto es muy dañino para la información. Y estamos hablando de conflictos bélicos o de guerras o de cuestiones de internacional en la que muy a menudo nuestros gobiernos están involucrados y nuestro dinero se invierte en esos sitios, ¿no? Enviando ejércitos o a la Guardia Civil o entrenamiento, armas o servicios de espionaje, etc. O a través de acuerdos comerciales. Por lo tanto, nos interesa saber, más aún en el siglo XXI, la época de la globalización, qué ocurre en esos sitios. Y sin embargo, no estamos nada bien informados, estamos, desde mi punto de vista, peor informados ahora de lo que pasa más allá de nuestras fronteras que hace 10 años, debido a estas cuestiones que estoy planteando. Fijaros que ya en 2003, os voy a poner un caso, en 2003, que todavía no era una época en la que aún los periodistas viajábamos bastante y estábamos tiempo, pues estando en Bagdad, en la época de bombardeos, durante la fase de invasión del país, hubo un día que yo pues, estaba paseando por la ciudad y hubo un bombardeo estadounidense sobre un mercado de civiles, ¿no? Y yo estaba al lado. Y hubo muchos muertos, fundamentalmente mujeres y niños. Llamé inmediatamente a la redacción para que me dieran paso para entrar en directo y contarlo. Y lo que me dijo una compañera, una excelente periodista, pero sin embargo, como todos nosotros, marcada por las dinámicas que se imponen en las redacciones, en las que muy a menudo hay unas dinámicas de trabajo bueno, pues muy sometidas a las prisas, me dijo, acaba de salir un urgente de la agencia de noticias Reuters que dice que el alto mando central estadounidense desde Doha, la capital de Qatar, yo estaba en Irak, ha dicho que van a seguir avanzando hacia Bagdad a pesar de que hay una tormenta de arena. Y yo le dije, vale, muy bien, pero yo estoy en Irak para contar lo que está pasando, para contar la guerra como yo considero que hay que contarla, ¿no? Porque para los partes oficiales militares, eso los podemos contar desde las redacciones en Madrid. Lo que es muy difícil contar desde las redacciones en Madrid es dar visibilidad a las víctimas, contar qué pasa en los hospitales, en las morgues y en las casas de la gente. Eso o estás allí o no puedes contarlo. Y eso es contar una guerra. O sea, la guerra no son luces verdes y helicópteros en el cielo, la guerra es las consecuencias de la guerra, que están en la gente. Entonces yo le dije, vale, muy bien, pero yo no estoy en Doha, no sé lo que ha dicho este tipo, lo que te estoy diciendo es que tengo a mis pies una alfombra de cadáveres y aquí hay más de 40 muertos. Entonces voy a entrar contando eso. No, te doy paso por aquí porque ha salido urgente. Yo sé lo que le pasaba a esta compañera, porque yo he estado en las redacciones, y estás en una redacción y sale urgente, pi, 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 y te pita el ordenador y te sale ahí en verde y grande, urgente, y entonces piensas que se está cayendo el mundo, porque en ese momento Reuters y AP, que son los que te cuentan qué pasa en el mundo, nadie más, a no ser que tengas a un enviado especial en un sitio o a un corresponsal, pues te están diciendo que lo único importante en el mundo en esos momentos es eso. Y bueno, por las prisas, a mí me dieron paso para el boletín informativo con lo que esta señora había dicho en Qatar, que yo no tenía ni idea lo que había dicho este señor. Y obviamente entré y conté lo que estaba pasando y viendo en Bagdad en ese momento, ¿no? Que había habido un bombardeo estadounidense contra un mercado y todas las víctimas eran civiles. Bien, media hora más tarde, yo seguía por el mercado, bueno, escenas dramáticas, terribles, recuerdos muy dolorosos, incluso a día de hoy, tantos años después. Media hora más tarde llega un equipo de Reuters, colegas, gente estupenda, periodistas que hacen un periodismo de gran calidad. Llegaron media hora más tarde. Yo había sido la primera por casualidad, insisto, porque pasaba por ahí. Y ellos llegaron, como siempre, luego los primeros, ¿no? E inmediatamente desde allí enviaron un teletipo de urgencia, que llega a todas las redacciones. Entonces, pues en la redacción
organización del medio para el que yo trabajaba, llegó bombardeo estadounidense contra un mercado de civiles, decenas de muertos. Yo recibo una llamada desde la redacción del Mundo. Tienes que entrar en directo inmediatamente porque ha habido un bombardeo estadounidense sobre un mercado de civiles. Digo, ya, eso lo hemos contado en primicia, probablemente hemos sido el primer medio de comunicación que todo el mundo lo ha contado. Las dinámicas de trabajo son tan terribles, las que se nos imponen, que mis compañeros no habían podido ni escuchar lo que yo había contado en directo. Habían podido escuchar los oyentes, pero ellos no, porque a menudo en vez de buscar la calidad se busca la cantidad y cada vez se nos exige un ritmo mayor de trabajo y además en los últimos años ya nos exige ser periodistas de orquesta, que lo mismo podemos entrar para la radio, para la tele, grabar, editar y tocar la trompeta todo al mismo tiempo. Y así no se puede hacer buen periodismo. Lo que pasa es que así se ahorran unos pelillas. Poco dinero, insisto, para ahorrarse, si quieren, una excusa barata, porque luego hay gastos desde mi punto de vista injustificables e inmorales, como son algunos sueldos de cargos directivos. Entonces, bueno, pues muy a menudo son estas agencias de noticias que ya sí desde siempre han marcado un poco la pauta de cómo se informa, pues en los últimos años mucho más, porque ya ni siquiera en muchos casos podemos estar ahí para decir, oye, que no, que ahora lo importante no es lo que diga un señor del mando central estadounidense en Doha, que ahora es que acaba de haber un bombardeo. Ahora ni siquiera, cada vez más, ocurre que hay menos ojos y menos oídos en esos sitios para decir, oye, no, que ahora lo importante es eso. En los últimos años, cada vez hay menos enviados especiales, se tira el freelance y al mismo tiempo los freelance muy a menudo están reaccionando y dicen, espera, que ya no me voy a todos los sitios porque es que me estoy jugando la vida y me están pagando 4 euros. Y yo os puedo decir que ha habido diarios, como el Diario El País o el Diario El Mundo, han pagado entre 30 euros o 50 euros por crónicas de gente que está en Siria jugándose la vida. Esto es la realidad actual. Estas son las patadas que se dan al periodismo. Insisto, entonces tenemos por un lado como fuentes de información las agencias de noticias y luego las notas de prensa institucionales, sin tiempo para cuestionar y para contrastar. Además, también en los últimos años ha ocurrido una cosa, yo no sé, en las pelis antiguas de Hollywood sobre periodismo, se ve que el periodista o la periodista entra y sale, tiene libertad. Yo viví también ese periodismo. Yo entraba y salía de la redacción con total libertad, consideraba que tenía que hacer en cada momento. Cada mañana a mí misma. Y si en un momento dado consideraba que tenía que ir a trabajar en una fuente de información que me podía proporcionar información de calidad, lo hacía. Sin embargo, de la noche a la mañana se decidió que había que fichar y concebir las redacciones no como redacciones, sino como oficinas. Esto lo decimos muchos colegas de profesión. Lo que antes era una redacción, ahora es una oficina. ¿Y por qué? Para empezar, porque antes en las redacciones, bueno, pues se dialogaba mucho, se debatía muchísimo, se gritaba incluso, había adrenalina. La geografía de las redacciones era diferente a la que es ahora. Estábamos todos más apelotonados, lo que nos facilitaba actuar como colectivo. Sin embargo, luego se tendió por hacer redacciones y hacer reformas en las redacciones apelotonadas para que todos estuviéramos más separados, individualizados. Incluso se empezó a fomentar una filosofía de competitividad malentendida y de alguna manera para que estuviéramos fragmentados y así más fácilmente controlados por los de arriba. Y de repente se instalaron incluso los tornos para fichar. Incluso en algunos medios de comunicación tienes que fichar con tu huella dactilar. A mí me parece una distopía casi, ¿no? Y para fichar, y estar 12 horas en una redacción. Pero ¿desde cuándo? Pero ¿cómo alguien puede defender que se puede hacer buen periodismo estando 12 horas encerrado entre 4 paredes, en Tres Cantos o en Pozuelo, que es donde están las redacciones de televisión, por ejemplo? ¿Cómo se puede hacer encerrado entre 4 paredes un buen periodismo si no estás en contacto con la calle? O sea, en muchos casos han sido periodistas freelance los que, en este país, los que más en contacto han estado con movimientos sociales y con realidades que a los directivos de muchos medios de comunicación les han caído del cielo como diciendo, ¿y esto de dónde viene? Porque viven en una burbuja entre sus 4 paredes. Y nos obligan a nosotros, si seguimos trabajando en las redacciones, a vivir en esa burbuja, sin tener tiempo para tener contacto con una realidad que es la que define nuestro mundo actual y nuestra historia actual. Y bueno, pues eso pasa a día de hoy. Y además, en esta perversión
del periodismo, pues ha llegado a situaciones en las que con esa justificación de que hay que buscar la máxima audiencia y a la gente le aburre determinada información, como si fuéramos todos estúpidos y tontos. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso, una anécdota hace unos años que en la tele ofrecía hacer una información sobre justicia universal. Estaba Rigoberta Menchú en Madrid, premio Nobel de la Paz. La Audiencia Nacional de Madrid estaba investigando algunos de los casos más importantes de justicia universal en el mundo. Y un jefe me dijo que no, porque Rigoberta Menchú no era televisiva. ¿Sabéis cuál es el aspecto de Rigoberta Menchú? Bueno, no le pareció que esta mujer seguía los cánones adecuados de belleza femenina. Cuando estamos hablando de la justicia universal y de derechos humanos. Eso es terrible. Pero ¿en qué se han convertido algunos de los periodistas que luego se atreven a erigirse como gurús de la prensa? Ante ello, nosotros yo creo que tenemos la obligación de plantarnos. Y vosotros os va a tocar una época en la que yo creo que va a ser la época de plantarse, porque además ya no vais a tener nada que perder. Hay un refrán iraquí con el que titulé uno de mis libros, El hombre mojado no teme la lluvia, la mujer mojada no teme la lluvia, por supuesto, y yo creo que ya a vosotros no os va a quedar nada que perder, o sea, porque la situación es tan tremendamente jodida, permitidme la expresión, que eso que tiene mucho de malo va a tener algo de bueno, que vais a poder ser más libres. A nosotros, yo creo que a mi generación nos engañaron con sueldos decentes y con que íbamos a formar parte de una élite social, y por eso muchos pues, se dejaron engatusar por las alfombras rojas y por estar cerca del poder y dejaron de cumplir con cuestiones fundamentales y obligaciones fundamentales del periodismo. Yo creo que lo fundamental es que nos hagamos una pregunta y que os la hagáis hoy aquí. Y se lo dije cuando fui madrina de una promoción este año aquí en la universidad, se lo dije. ¿Por qué habéis elegido esta carrera? ¿Por qué? Porque os apetece salir por la tele y ser famosos, porque queréis cambiar las cosas, porque creéis en el periodismo como un servicio público, ¿por qué? Y creo que no debe pasar ni un día en vuestra vida en que no os hagáis esa pregunta. Yo como periodista trato de hacérmela todos los días. Y cuando pienso o temo que a lo mejor estoy perdiendo un poco la perspectiva, trato de hacérmela. Decía Kapuscinski, maestro de periodistas, que os recomiendo sus libros, ya que tuve el honor de conocer, que el buen periodista tiene la obligación de cuestionarse todo, y que el buen periodista de alguna manera tiene que tener la voluntad de provocar algún tipo de cambio y de remover conciencias, sobre todo en una época como esta, donde, como decía el escritor francés Albert Camus, hay épocas en las que la indiferencia es criminal, y sin duda esta es una de ellas, ¿no? Y en este carácter intencional del oficio y del periodismo no hay cabida para la equidistancia. Yo sé que las facultades quizás os hayan enseñado, a mí, yo tengo profesores que nos enseñaban esto, otros que no, cada profesor tiene su librillo, pero demasiado a menudo yo creo que se confunde objetividad con neutralidad y neutralidad con equidistancia. Y no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? ¿Qué es ser neutral? En nuestra profesión tenemos que ser objetivos y rigurosos. ¿Pero qué es ser neutral? ¿A qué se llama ser neutral? ¿A hacer lo que está haciendo el periodismo, que es dar el 90% de su altavoz a las instituciones y al poder? ¿Qué es ser neutral? ¿Dónde está la neutralidad? ¿Qué es la equidistancia? ¿Cómo nos podemos atrever a confundir objetividad con equidistancia? Equidistancia, situar en el mismo lugar a opresores y a oprimidos. Periodismo de declaraciones baratos sin contar cuál es la realidad. La realidad tiene un nombre y no tenemos que tener miedo a llamar a las cosas por su nombre. Porque si estamos viendo un crimen de guerra, hay que llamarlo crimen de guerra. Y voy a poner dos ejemplos que siempre pongo de periodismo equidistante, que muy a menudo nos lo encontramos en las páginas y los informativos también. Imaginaros que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Periodismo equidistante, neutral, de declaraciones. El rabino del gueto judío de Varsovia dice que los nazis les están masacrando y se está produciendo un genocidio.
El ministro alemán Goebbels lo niega. La Sudáfrica del apartheid. Nelson Mandela dice que hay un apartheid contra la población negra de Sudáfrica. El gobierno lo niega y dice que son los negros los que están haciendo la violencia contra los blancos. ¿Dónde está la realidad? Pero por Dios, salgamos a la calle y contemos lo que está pasando. No podemos situar en el mismo nivel a la voz de los opresores y los oprimidos sin contar cuál es la realidad. No podemos situar al mismo nivel al violador y a la violada, al asesino y a la víctima. Y a menudo se está haciendo esto. Estamos viviendo tiempos de auténtica locura. Atrevámonos a llamar a las cosas por su nombre. Nos han acostumbrado a defender los eufemismos. Seamos valientes. No tenemos absolutamente nada que perder y tenemos una responsabilidad moral y social. Ser periodista es saber sospechar del poder y vigilarlo de cerca, porque es de él siempre de donde proceden los abusos, evidentemente. Los abusos no proceden de los oprimidos y de abajo. Los abusos proceden de aquí. Y como han dicho muchos periodistas, periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Y esto, sin embargo, yo creo que es un lema que debería estar pegado a la puerta de todas las redacciones, pues sin embargo no se tiene en cuenta demasiado a menudo. En un momento en el que se está experimentando un claro retroceso en general de los derechos humanos, hasta el punto de que reivindicar la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas parece algo incluso revolucionario y subversivo, yo creo que tenemos la obligación de exigir una información que no rinda pleitesía al poder, de ser conscientes de que tenemos la obligación de tener muy en cuenta líneas rojas que desde el periodismo no debemos traspasar, y una de ellas es la de los derechos humanos. Por favor, no estoy diciendo nada revolucionario ni subversivo, los derechos humanos. Y debemos reivindicar un periodismo que escarbe en la raíz de los problemas actuales y que ofrezca un altavoz a quienes no lo tienen. Esa es la tarea del periodista. Yo por eso me hice periodista. ¿Por qué os habéis hecho vosotros periodistas? Estaré encantada de que ahora me lo contéis. Y busquemos no solo el qué, el cómo, el dónde o el cuándo. Porque no temamos al por qué. No pensemos que dar respuestas al por qué es dejar de ser neutral. No pensemos que dar respuestas al por qué es dejar de ser objetivos. El por qué, en el por qué, es donde está realmente el periodismo. Decía David Simon, vuelvo a citarlo, que el por qué es lo que convierte el periodismo en un juego de adultos y la única manera de explicar el por qué es mediante periodistas absoluta y enteramente comprometidos con la cobertura de un asunto determinado. Y aquí, ojo, que entra la palabra compromiso. Y dice, y voy a citar a Ignacio Ramonet, que es otro autor con algunos libros muy interesantes, tiene un libro, La explosión del periodismo, en el que critica mucho este papel del periodista que ha abrazado el éxito, que os decía antes, ¿no? El éxito hasta el punto que ha justificado toda degradación moral. Y diciendo esto, ha dicho Ramonet y ha escrito que el descrédito ha hecho alusión al descrédito de los periodistas estrella, cómplices de ciertos líderes políticos y a la superabundancia de información contaminada, muchas veces repetida y superficial, que desorienta a la opinión pública. El periodismo solo va a prevalecer si se erige en contrapoder de los poderes concentrados que manejan el periodismo y la política y la economía a día de hoy. Si estamos solo al servicio del poder, no estamos haciendo periodismo. Estamos haciendo otra cosa, pero no periodismo. Un mundo sin periodistas haciendo el periodismo es un mundo sin democracia y sin libertad. Os vais a encontrar allí fuera con muchos medios de comunicación que más que nunca están buscando gente dócil y absorbida. Preguntaros si queréis ser dóciles. Mi recomendación es que no seáis dóciles, porque para ser dóciles, bueno, pues elegid cualquier otra carrera. Para enriqueceros, elegid cualquier otra carrera, no periodismo. No es una carrera para enriqueceros, es una carrera para amar el oficio y para ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y estamos, y antes hacía alusión a Internet, y en este panorama tan pesimista que he dibujado así escuetamente, tenemos en Internet una herramienta que nos puede dar márgenes de libertad. De hecho, se están creando medios de comunicación digitales. Yo colaboro con algunos de ellos, bueno, incluso
del diario.es, socia fundadora del equipo fundador del diario.es, que es un medio de comunicación como tantos otros que no necesitan el gran capital. O sea, antes solo podían tener un medio de comunicación quienes tenían mucha pasta o quienes se endeudaban mucho con los bancos pidiendo crédito. Porque se necesitaban grandes rotativas y dinero para la distribución de los periódicos y se necesitaban pues, unas grandes infraestructuras para montar una tele y mucho dinero para contratar cualquier señal de satélite para hacer un directo por televisión. Todo eso, a día de hoy, es prácticamente gratis en Internet. Y eso nos facilita a los periodistas ser dueños de medios de comunicación. Frente a esos medios de comunicación convencionales que han terminado en manos del poder empresarial y financiero, están surgiendo medios de comunicación cuyos dueños son solo y exclusivamente los periodistas. Medios de comunicación que no tienen deudas, por lo tanto no tienen que estar al servicio de los bancos, porque no les deben nada, porque no tienen ningún crédito. Y evidentemente es duro y es difícil conseguir que haya un medio rentable en este sentido, pero está ocurriendo. El diario.es, por ejemplo, es un medio rentable. Tiene beneficios y solo tiene 2 años de vida. Tiene una redacción con más de 25 redactores y con una plantilla de cientos de colaboradores. Todos ellos con sueldos dignos y además establecen evidentemente unos criterios morales que lamentablemente han estado ausentes en buena parte de las redacciones de los medios convencionales, que son que la máxima diferencia de sueldos, o sea, el sueldo máximo no debe triplicar, o sea, debe como mucho triplicar el sueldo mínimo. Mientras que las redacciones de buena parte de todos los medios convencionales, en realidad, hay sueldos que, o sea, no es que tripliquen, vamos, es que multiplican por 500 el sueldo más bajo. Que eso además no solo es terrible, con unas consecuencias terribles desde el punto de vista económico, a la hora de cómo se invierte luego el dinero para hacer información en esos medios, sino es terrible también desde el punto de vista moral y a la hora de establecer las dinámicas del trabajo cotidiano, porque evidentemente si a quien tienes enfrente te está cobrando 200 veces más que tú, pues no hay mucha igualdad y hay una jerarquía excesiva en un equipo de trabajo que ya no es un equipo de trabajo, es otra cosa. Un equipo, si acaso, tremendamente piramidal, pero no un equipo de trabajo. Si queréis voy terminando, no quiero enrollarme mucho, yo creo que llevo ya media hora. Sí. Pero bueno, quiero terminar para que haciendo esa llamada a ese concepto de periodismo. Ser buen periodista no es conseguir poder para ser élite. Si querés ser élite, dedicaros a otra cosa. Pero ser periodista es ir a donde está la gente y es formar parte de la gente. Esto que ahora se está diciendo mucho para la política, apliquémoslo también para el periodismo. Ser periodista es ir a donde está la gente, no ir a donde está el poder. Ser periodista es atreverse a cuestionar al poder, es dar voz a quien no las tiene, es buscar un periodismo intencional con la voluntad de defender los derechos humanos y con el deseo, ¿por qué no?, de mejorar el mundo. ¿Por qué no?, de mejorar el mundo. Preguntémonos a diario para qué era que quisimos estudiar esta carrera, para qué era que quisimos ser periodistas. Y recordemos que, como decía antes, hay épocas en las que toda indiferencia es criminal y esta, sin duda, es una de ellas. Ayer en un acto público en Madrid hacía referencia a un libro de Charles Dickens titulado Historia de 2 ciudades, que comienza con una maravillosa cita que no me sé de memoria, pero que es algo así como: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era la época de la ignorancia y de la sabiduría, la época de la ilusión y de la incredulidad, la época de la luz y de las tinieblas, la época de la primavera de la esperanza y del invierno de la desesperación. Hacía referencia con ello a un contexto en el que todo podía pasar, todo estaba por pasar. Y estamos en ese punto, compañeras y compañeros, estamos en un punto de transición, no solo en la historia del periodismo, sino también en la historia de nuestro país. Y de nosotros y de nosotras también depende el futuro del periodismo. Y también depende de si nos sumergimos ya, lamentablemente, en el magma
de ese invierno de la desesperación del que hablaba Dickens, o si por el contrario podemos conquistar esa primavera de la esperanza. Para el periodismo y para hacer una mejor sociedad, un país sin corrupción, más justo y bien informado, porque la ciudadanía se lo merece. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si queréis ahora preguntar, hacer intervenciones. ¿Quién se atreve? Es que necesitaríamos preguntarle algo de internet, tío. Algo de internet. Estoy pensando algo. Pero no era también de